Listo, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Este programa o esta clase corresponde al programa de formación técnica, control de calidad aplicado a la industria de dispositivos médicos. Estamos en el módulo 5, que es herramientas de calidad, y esta es la semana número 2. Lo que estudiamos la clase anterior fue las herramientas 1 y 2 de las 7 herramientas que vamos a estudiar de calidad. Que esas dos herramientas son hojas de verificación y estratificación. Lo que vamos a estudiar en la clase del día de hoy es la herramienta 3 y la 4. La 3 es el diagrama causa y efecto, o como también se le conoce, espina de pescado o Ishikawa. Y también vamos a estar estudiando lo que es el diagrama de Pareto, que también se le conoce como diagrama 80-20. ¿Ok? Ese es el repaso de lo que vamos a estar viendo en este módulo. Hojas de verificación y estratificación, ya lo estudiamos la clase anterior. Esta semana vamos a ver estas dos herramientas, Pareto y causa y efecto, y nos estarían faltando histogramas, dispersión y gráficos de control. Este es el diagrama causa y efecto, como lo pueden ver. También incluso se le conoce como diagrama de 7 M's por sus iniciales de ciertas palabras que se colocan en el diagrama o en la espina de pescado, que son method, que es método; measurement, que es medida; manpower, que es o mano de obra; materials, materiales; machinery, que es equipo o maquinaria; mother nature, que es medio ambiente o madre naturaleza; y management, que es la gestión. El diagrama de causa y efecto es una técnica de análisis que se utiliza para la resolución de problemas principalmente. Este diagrama fue creado por Kaoru Ishikawa y por eso también se le conoce como diagrama Ishikawa. Y este muestra la manera o de manera esquemática posibles causas de un problema o efecto, así como sus posibles soluciones o contramedidas. Entonces, principalmente se utiliza para cuando tenemos algún problema, y lo que se hace es que en este cuadrado o rectángulo más bien se coloca el problema principal, se colocan las diferentes M's acá en cada una de sus espinas principales, y en las secundarias se coloca cuál puede ser la causa de este problema principal. Entonces aquí vamos a verlo más adelante, específicamente cómo crearlo. ¿Cuáles son las funciones del diagrama? Bueno, tenemos varias. Favorece el intercambio de ideas entre los miembros del grupo de trabajo, lo cual permite que se transmitan nuevos conocimientos. Usualmente cuando se va a crear un diagrama de Ishikawa o una espina de pescado, lo que se hace es que primero se reúne un equipo de personas y se hace una lluvia de ideas donde se comparten cuáles pueden ser las posibles causas y se va llenando ese diagrama. Entonces, también permite identificar muchos factores que provocan un problema, y a la vez estos se pueden clasificar y relacionar entre sí. También sirve para prevenir problemas, ya que el intercambio de ideas proporciona una visión conjunta y se pueden combinar con otras herramientas como la lluvia de ideas, como se los mencioné. El diagrama se alimenta con las 7 M's de la calidad, que fue las que les mencioné por sus iniciales en inglés, que sería materia prima, mano de obra, métodos de trabajo o método, máquinas, medio ambiente, medición y administración. Y las vamos a ver cada una a continuación. La materia prima que se coloca en esta sección, en esta área del diagrama. Bueno, pues las materias primas necesarias para el proceso deben ser eh, identificadas, deben ser específicas por las hojas de operaciones correspondientes, chequeando la procedencia, el estado, la cantidad y la fecha de fabricación de ingreso. Entonces, ¿qué se coloca acá? Por ejemplo, si tenemos algún problema relacionado con con un defecto en específico, entonces en la sección de materia prima se puede ir a hacer una revisión. Primero se hace esta lluvia de ideas, se coloca en el diagrama de Ishikawa, y luego se va a ir a revisar si de verdad tiene algún fallo esta materia prima. Por ejemplo, que la materia prima esté en mal estado,
que esté vencida, que el almacenamiento esté incorrecto. Todo eso se va colocando ahí para luego ir a hacer una investigación más profunda. En cuanto a la mano de obra, también la mano de obra es las personas que ejecutan el proceso que es el que se está investigando. Entonces, es posiblemente una de las más importantes porque muchos de los procesos son hechos manualmente. Entonces, o no necesariamente están hechos manualmente, pero interviene alguna persona. Entonces, hay que ir a revisar si, por ejemplo, la persona eh, está entrenada, hubo algún fallo en específico porque la persona hizo algo mal, no siguió un procedimiento, etc. Entonces, de esa forma se puede ir a hacer la investigación. En cuanto a los métodos de trabajo, eso significa que cualquier proceso se debe seguir bajo un método específico y en industria médica lo que se hace es que se tiene un procedimiento de trabajo, ¿verdad? Un procedimiento de manufactura. Y ese procedimiento está hecho de tal forma que se puede mejorar, que se puede revisar, puede tener fallas. Entonces, en ciertas ocasiones, algún problema puede darse por el método. Entonces, se tiene que también revisar si el método está bien, si la secuencia está bien de acciones, si hay algo que se está haciendo repetitivo, entonces eso provoca que se dé algún defecto. Entonces ese método también se tiene que revisar porque no todo es perfecto y cualquier cosa también se puede mejorar, como ya hemos visto. En cuanto a las máquinas, también en esta parte lo que se hace es que se revisa qué puede fallar en una máquina. Por ejemplo, está calibrada el equipo o el equipo falló porque no se le dio el mantenimiento adecuado, o el equipo es muy viejo, o el equipo tiene grasa, fluidos, tiene alguna falla que se puede ir a verificar. Entonces, en este diagrama se colocan esa parte cuáles pueden ser las posibles fallas de acuerdo al problema que se está revisando. En cuanto al medio ambiente también, el medio ambiente aquí en esta parte se refiere a la luz, al ruido, humedad, cosas que son generales del medio donde se tiene el proceso del cual se está revisando el problema. Entonces, pueden también haber contaminación de acuerdo al medio ambiente, particulado, o cualquier cosa que se pueda ver como de forma general que se puede dar en el medio ambiente. Luego en la medición, esto es que si tenemos algún problema específico, de algún defecto en específico, podríamos ir a ver al proceso, ver el método, ver la persona, si se equivocó, si es que no está entrenada, si estaba cansada y falló por eso. Entonces ocasionó un defecto en el dispositivo o en el producto, pero también se deben de revisar la parte de la medición. ¿Y qué significa esto? Que, por ejemplo, una persona está tomando una medición y en realidad esa medición es la que se tomó incorrectamente. O lo que se utiliza para medir está erróneo o hay algún defecto en esta parte. Entonces la medida como tal es la que está mal y tal vez no el producto. Entonces todas estas secciones son las que también hay que revisar para confirmar que no sea un tema en realidad de medición lo que falló. Y luego en la parte de la administración es que tiene que haber una persona encargada o un departamento encargado de todas estas áreas generales, digamos, del medio ambiente, de las personas, de la medición, ¿verdad? Todo eso, entonces se tiene que ir a revisar si algo está fallando en esa parte de la administración. Ahora bien, ¿cómo se construye un diagrama de causa y efecto? El diagrama de Ishikawa, como lo ven acá, que es la espina de pescado, que ya en el ejemplo ya se ve tal cual una espina de pescado. Vemos las causas, ponemos el por qué, principalmente aquí en la parte principal son las causas, y aquí ponemos el por qué o qué falló, por qué puede ser esa causa, y aquí
el problema principal. ¿Ok? Entonces el paso 1 es la característica de calidad o en otras palabras podemos también poner el problema. ¿Cuál es el problema que se está revisando? Que el dispositivo está más largo de la especificación. Tiene un resultado de 20 y la especificación es de 10. ¿Qué pudo pasar ahí? Entonces en el paso 2 se vaya dibujando esa, digamos que es vértebra del pescado. Entonces se ve una línea que comunica al rectángulo que es donde tiene el problema o la característica de calidad. Luego en el paso 3, entonces se van colocando las M's y se ponen líneas que son inclinadas y en cada una de esas líneas al final se coloca esa M. Entonces se coloca materia prima, mano de obra, método de trabajo, medio ambiente, todas. Si hay alguna que por la característica, por el tipo de problema no se llena, no importa, lo importante es que se revisaron todas. Y aquí se van poniendo de forma horizontal unas líneas que apuntan a las espinas y aquí es donde se colocan las causas secundarias que afectan la primaria, que sería la primaria, sería mano de obra o materia prima o métodos de trabajo. Y aquí ya tenemos un ejemplo. En este ejemplo, ustedes pueden ver que el problema que se está revisando es que una parte del producto fue hecho en el tamaño incorrecto, como el que sí les estaba mencionando. Entonces, colocan todas las M's, mano de obra, maquinaria, material, madre naturaleza, método y medición, y en un grupo interdisciplinario de personas de diferentes áreas se va revisando cuáles pueden ser esas causas en cada una de esas sesiones o cada una de esas M's. Entonces, por ejemplo, en la parte de material, ¿cuál puede ser un problema o una causa del por qué un producto esté hecho de un tamaño incorrecto? Que la especificación, que se tenga una especificación incorrecta del material, por ejemplo, malas condiciones de almacenamiento, entonces hizo que se golpeó, entonces se hizo más pequeño con ese golpe. También material desgastado puede ser como parte de una causa en la parte del material. Luego en la parte de medición, algunos posibles causas pueden ser el tamaño de molde incorrecto, un error de plano, un error de producción. En la parte del método, que el procedimiento de producción esté incorrecto o incluso sea el incorrecto ese procedimiento, que se tomó un procedimiento y se siguió un procedimiento que no era el adecuado para ese tipo de producto que se estaba realizando y por eso ese producto quedó al final con un tamaño incorrecto. Este es otro ejemplo de un diagrama de Ishikawa. Tenemos que el problema en este caso es una disminución de capacidad productiva. Entonces aquí a nivel de maquinaria, una de las posibles causas es mal estado de las máquinas anticuadas. En la parte de mano de obra, escasa capacitación con respecto a las técnicas de producción actuales, escasa mano de obra, que significa que disminuyó la capacidad productiva porque no tenemos en realidad suficiente personal para poder producir. Entonces, por eso no estamos cumpliendo con la demanda, por ejemplo, o que no están capacitados en la producción, en producciones actuales, por ejemplo, en métodos de producción, entonces son más lentos, por ejemplo. En cuanto al medio ambiente, ¿qué puede causar esa disminución de capacidad productiva? Humedad en las fábricas, problemas de roedores, entonces hace que tengamos que hacer esas revisiones primero, entonces eso quita tiempo productivo, entonces estamos produciendo menos cantidad. Esos son algunos de los ejemplos y no sé si tienen alguna duda hasta acá. Consulta. Si no, continuamos con el diagrama de Pareto, que este es el segundo tema que vamos a revisar en la clase de hoy. Este diagrama de Pareto o relación 80-20 es muy utilizado también a nivel de buscar
posibles causas de un problema en específico y poder atacar lo que sí va a generar mayor impacto. Entonces, este principio de Pareto o la regla 80-20 es un principio que establece que aproximadamente el 80% de las consecuencias provienen del 20% de las causas. Entonces, tenemos un 100% de causas y esas causas solamente el 20% van a hacer impacto en las consecuencias, en ese 80% de consecuencias. Entonces podemos ir a atacar ese 20% porque me va a generar un gran impacto en ese, por ejemplo, problema que estamos atacando. Entonces, este principio de Pareto fue observado por primera vez por el economista italiano Vilfredo Pareto, quien notó que el 80% de la tierra en Italia pertenecía al 20% de la población. Entonces, en términos prácticos, este principio ayuda a identificar los elementos más importantes en un conjunto de factores, permitiendo entonces así que se pueda priorizar esfuerzos para lograr el máximo impacto. ¿Cómo centrarse? Como les dije anteriormente, en el 80% de los productos que generan el 80% de las ventas. Esto es un ejemplo solamente, pero podemos también decir que estamos atacando un problema. Entonces, es centrarse en el 20% de las posibles causas que me van a generar el 80% de reducción en ese problema, por decir algo así, que es uno de los mayores ejemplos en cómo se utiliza ese Pareto a nivel de industria médica. Entonces, el diagrama de Pareto es una gráfica en donde se organizan diversas clasificaciones de datos. Esto es por orden descendente, es decir, de mayor a menor. De izquierda a derecha por medio de barras también, sencillas. Entonces, de esa forma se pueden asignar un orden de prioridades. El doctor Yura, en este caso, aplicó este concepto de la calidad, obteniéndose lo que hoy se conoce como la regla 80-20. Entonces, lo creó el Vilfredo, como lo vimos por acá, Pareto, y el doctor Yuran ya lo aplicó en la parte de calidad, entonces lo conoció como, por decirlo así, patentó o lo nombró como la regla 80-20. El principio de Pareto o ley de Pareto establece que para muchos resultados, de forma general, el 80% de las consecuencias provienen del 20% de las causas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto y por qué es importante? Porque nos va a ayudar a centrarnos en lo que sí va a generar un impacto. Nos va a ayudar entonces, de esta forma, a reducir costos, a reducir gastos. ¿Por qué? Porque entonces ya no vamos a atacar todas las posibles causas que pueden generar un problema, que en ocasiones pueden ser 100 causas, y entonces esto va a demandar mayor tiempo, mayor dinero, mayor uso de recursos. Y si hacemos el Pareto como tal, ponemos el porcentaje, ponemos eh, eh, el orden descendente, ponemos el porcentaje acumulativo, entonces este nos va a dar cuál es ese 80% y ahí nos vamos a poder atacar lo que genera mayor impacto. ¿Cuál es la utilidad de este diagrama de Pareto? Se puede detectar problemas que tienen más relevancia mediante la aplicación del principio de Pareto. Pocos vitales, que también se le puede decir, muchos triviales. Esto quiere decir que es pocas causas, pero que generan muchas consecuencias o mucho impacto. Que dice que hay muchos problemas sin importar frente a solo unos graves. Sin importancia frente a solo unos graves. Es de esta forma. Entonces, que esos graves, en este caso, si estamos hablando de problemas, es que esos graves o esas consecuencias son esas causas que serían el 20%, va a generar ese mayor impacto, que va a ser el 80% de resultados. Si atacamos, por ejemplo, solamente esos 20 porcentajes, ese porcentaje
del 20% de causas me va a generar o me va a disminuir, si estamos hablando de un problema, un 80% ese problema. Entonces, según este concepto, si se tiene un problema con muchas causas, podemos decir que el 20% de las causas resuelve el 80% del problema, como ya se los indiqué. Y estos son algunos ejemplos de aplicación del 80-20. Por ejemplo, en una empresa, el 20% de los productos generan el 80% de las ventas. Esas es como las consecuencias del 80%, pero solamente el 20%. Estos son los que hay que, si sabemos eso, entonces estos son los que hay que tener mayor cuidado, estos son los que hay que estar revisando continuamente, hay que ver de qué forma los mantenemos en orden, los cuidamos, porque es el que más ganancias nos está dando a la empresa. En una campaña publicitaria, el 20% de los anuncios generan el 80% de los nuevos clientes. Entonces, nuevamente, si conocemos eso, entonces tenemos que ver cuáles son esos anuncios, ver de qué forma los mantenemos, de qué forma los mejoramos, cuál es este impacto, qué tipo de anuncios son, ¿verdad? Entonces sabemos a qué le tenemos que dar mayor seguimiento. Luego, en un proceso de producción, el 20% de los problemas son responsables del 80% de los defectos. Entonces, este es el que les mencionaba, que a nivel de dispositivos médicos, de empresas de este tipo, se utiliza mucho el diagrama de Pareto para resolver problemas. ¿Y cuáles son algunas consideraciones? Que la regla 80-20 es una guía aproximada, por lo que las cifras no tienen que ser exactamente 20-80%. ¿Qué significa esto? Que a veces cuando hacemos todo el cálculo, cuando hacemos el diagrama, nos da, por ejemplo, un 19%, nos da 21%, y el 80 nos da 79, 79 punto algo, 81. Entonces, no es exacto, pero es aproximado. Y eso va a ser igual que, por ejemplo, el 19% es el que vamos a ir a atacar, o el 21%. El objetivo es identificar las acciones que tienen mayor impacto y centrar los esfuerzos en ellas, como ya les mencioné. Entonces, si ese 20% tiene mayor impacto, entonces solo vamos a ir a enfocarnos en ellas y no en todo el 80% restante, porque vamos a gastar mayor dinero, recursos, tiempo, entre otros. Y se puede utilizar un diagrama de Pareto para visualizar la información y simplificar la toma de decisiones. Entonces, importantísimo el diagrama de Pareto, saber para qué sirve, cómo utilizarlo y también cómo realizarlo. ¿Cuáles son los pasos para confeccionarlo? De primera instancia, se tienen que seleccionar categorías lógicas para el tópico de análisis identificado e incluir el periodo de tiempo. Entonces, si vamos a atacar un problema, el defecto tal, entonces, ¿cuáles pueden ser las causas? De aquí se van a ir categorizando cada una de ellas, se va poniendo cuál es esa frecuencia en que salen esas posibles causas y también en qué momento se detectaron. Entonces, eso es el tema del periodo de tiempo. ¿Eso qué significa? Que todo categorización o toma de datos, estos datos como tal ya se tuvieron que haber registrado, se tuvo que tener un control y esa información ya dada. No es como que vamos a hacer el diagrama de Pareto y nos vamos a ir a ver de dónde salen los números o no hay números o no hay registros. Entonces vamos a tener que partir de empezar a registrar, a hacer esos datos. Aquí esta es la parte de reunir los datos, se hace el checklist con toda esa información que requerimos, se ordenan los datos de mayor a menor, luego se totalizan los datos, se calcula el porcentaje total de cada una de esas categorías, luego se trazan los ejes X y Y, que son horizontal y vertical, o primario y secundario, se traza la escala del eje vertical izquierdo para frecuencia, del 0 al total, según se calculó anteriormente, y de izquierda a derecha, que ahorita vamos a ver ya más a detalle para que sea más sencillo de poder explicarlo. Luego se traza la escala del eje vertical, derecho para el porcentaje acumulativo,
de 0 a 100%. Trazar el gráfico lineal para el porcentaje acumulado, comenzando en la parte superior de la barra de la primera categoría. Y se da el título y se analiza la gráfica para determinar los pocos vitales, ¿ok? O lo que genera mayor impacto, ese 20% que va a generar ese 80% de resultados, ¿ok? Entonces aquí tenemos un ejemplo práctico. Tenemos defectos de un empaque. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que realizar? Bueno, ir a reunir los datos. En este caso, ya se reunieron los datos y tenemos que los defectos que se pueden, o esas causas que se pueden dar para que dé ese defecto de empaque, son el pigmento, sello, impresión, código de barra o pegamento, podríamos decir arriba, código de barras y grosor. Entonces, ya cuantificamos cada uno de esos defectos que me generan ese defecto de empaque general, por decirlo así, y tenemos que parar el pegamento, son 14 unidades, los que se han visto desechadas porque tiene un pegamento erróneo. El sello que está mal, hemos encontrado 16 unidades con ese defecto. La impresión se hizo incorrecta o está mal también, 192 unidades con ese defecto que me generaron el defecto inicial o principal de empaque. Por código de barras tuvimos 47 y por grosor 134. Entonces, ¿alguno recuerda qué teníamos que hacer una vez que ya hicimos esta parte? Que ya cuantificamos y colocamos cuáles eran esas categorías. Amy o Angie. Exacto, pero antes de graficar, ¿qué necesitamos? ¿Cómo necesitamos que estén esos datos? Ajá, ¿y ordenados de qué forma? Ajá, siempre en realidad se hace de mayor a menor. Ajá, de forma, digamos, descendente, porque de esa forma vamos a tener la información, digamos, que ordenada y nos va a permitir hacer ya todo lo que sigue, que es el porcentaje, que es el acumulativo del porcentaje y ya después hacemos el diagrama. ¿Ok? Muchas gracias, Amy. Entonces, aquí es donde vemos la información, como lo revisamos. Entonces ordenamos las cantidades de mayor a menor. Entonces en este caso teníamos que la impresión tenía 192 unidades con este defecto. El grosor 134, el código de barras 47, sello y pegamento 16 y 14. Entonces ya los ordenamos de mayor a menor. Luego se totaliza la cantidad. Entonces se hace una sumatoria de estas. Tenemos estas 5 defectos y el total, la cantidad de este 192 más 134 más 47 más 16 más 14 son 403. ¿Ok? Y después, como punto 3, se calculan los porcentajes de cada defecto. ¿Y cómo se realiza eso? Para eso hicimos ese total. Esto es para que ustedes vean cómo se hace manualmente. Del 192, el porcentaje, digamos, se divide el 192 entre la totalidad de los defectos, que serían 403, y eso se multiplica por 100 y nos va a dar un total de 47.64 que lo podemos redondear hacia arriba, que sería 48%, y este es el porcentaje. Y así hacemos igual con cada uno de los que nos restan. 134 entre 403 por 100 nos da 33% y así sucesivamente. Y eso nos va a dar un total, si sumamos esos porcentajes, de un 100%. Y luego, una vez que ya tenemos esos porcentajes, lo que hacemos es el
vamos sumando el porcentaje acumulado, que es esta última columna que vemos en este punto 4, que está en rojo. Entonces, ¿cómo se hace eso? Se coloca inicialmente el porcentaje que está de primero, que sería el 48%, y luego se va sumando 48 más 33%, 81. 81 más 12%, 93. 93 más 4%, 97. 97 más 3, 100%. Y ya con esta información podemos ir a hacer el gráfico de Pareto. ¿Ok? Aquí lo vemos. Bueno, es el último. Así nos va a dar el gráfico de Pareto. Tenemos las barras que significan o están representando en este caso cada uno de los defectos. Impresión, grosor, perdón, código de barra, sello, pegamento. Y me va a dar una línea aquí que es la parte acumulativa. Me va a dar el porcentaje, aquí los porcentajes y aquí las cantidades. Y como yo reviso cuál es ese 80-20, me voy al 80 en este lado, que significa el 80%, trazo una línea horizontal y esa línea pega con la línea acumulativa, que es en este caso esta gris que vemos, y cuando pega con esa línea bajamos. Y todo lo que me quede a este lado es ese 20%. Significa que en este caso el 20% de los defectos, estos defectos me van a generar, si los ataco, el 80% o me va a resolver el 80% del problema. ¿Okay? Este 20%. ¿Y este 20% qué es? Impresión y grosor. Entonces yo después que hago este Pareto, que ya sé que estos dos son los que me van a generar mayor resultados, voy a ir a atacar ese defecto de impresión y ese defecto de grosor. Y ya con eso voy a generar grandes resultados. O sea, como les dije, resolver el 80% del problema, que es bastante, es significativo. Y el restante que me quedó, que sería, como ya tomé este y este, ¿verdad? Porque me estaba tomando aquí, bajé la línea recta, acá, hizo intersección. Estos tres que me quedaron significa que estos son el 20% o este es el 80% de los defectos, pero que van a resolver apenas el 20% del problema. Entonces no me van a generar gran impacto y lo que yo voy a ir a atacar para generar ese impacto es únicamente estas dos barritas. ¿Alguna duda hasta acá? Ok. Ahora lo que quiero es que veamos paso a paso, ¿verdad? Me confirman si pueden ver ahí el Excel. Ok. Vamos a ir haciéndolo paso a paso para que ustedes puedan revisar manualmente cómo pueden hacer ese diagrama de Pareto. Entonces aquí tenemos el mismo ejemplo que acabamos de revisar. En este caso yo ya los ordené, están de mayor a menor, recordemos, de forma descendente siempre hay que hacerlo. Y entonces vamos a hacer lo que revisamos del porcentaje. Entonces, ¿cómo es en el caso del Excel? Vamos bueno, antes de eso, muy importante, hacer la sumatoria, ¿recuerdan? Aquí buscamos las fórmulas, ponemos sumatoria y aquí nos da el 403 que vimos en, en la clase, en el ejemplo. Y ahora vamos a ir uno a uno por el porcentaje. Entonces, ¿cómo es?
la cantidad de este defecto en específico, que en este caso es 192, dividido entre el total de defectos. Y esto nos va a dar un porcentaje. Esto nos puede dar, recordemos que si no nos da el porcentaje de una vez, lo que hacemos es multiplicar lo que nos dio, que en este caso podría ser 0.47, 0.47 algo, lo multiplicamos por 100 y nos va a dar el porcentaje. En este caso específico ya está en porcentajes porque yo lo que hice fue tomar toda esta columna y acá en esta parte de arriba ponerle porcentaje, ¿lo ven? Entonces ya me da lo que yo haga me va a dar igual. Ahora en Excel lo que hacemos es lo mismo, es arrastrar la fórmula. Puedo ir haciendo manualmente, pero esto es lo que la herramienta de Excel nos permite para poder trabajarlo más sencillo. Entonces, ¿por qué nos dio aquí error? Porque el porcentaje o el total en el que estamos dividiendo, que es el total de los defectos, debo mantenerlo para todas las opciones. Entonces aquí nada más lo que voy a hacer es dejarlo igual para todas. Entonces aquí coloco el signo de dólares y esto lo que me va a hacer es que lo va a mantener sin movilizar. Entonces ahora sí lo voy a arrastrar y me va a dar los porcentajes. Yo incluso lo puedo hacer acá y me va a dar el 100%. ¿Okay? Y ahora lo que me faltaría sería el acumulativo. Entonces el acumulativo, ¿cómo se hace? Primero colocamos el inicial, nada más lo colocamos igual y luego vamos a ir sumando. Entonces 48% más este 33%, 81%. El 81% más 12%, 93%, que es lo que vimos en la clase. Y aquí hasta llegar al 100%. Nada más arrastro la fórmula. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo en orden? Listo. Ok, ya con esto ya tenemos todos los datos que necesitamos para formar el gráfico. ¿Cómo estaríamos o cómo podríamos hacer ahora el gráfico? Seleccionamos la tabla y vamos a insertar el gráfico. Nos vamos aquí a recomendados y aquí ya tenemos uno que nos tira esta línea de tendencia. Le damos OK a ese y ya tendríamos el gráfico de Pareto o casi tendríamos el gráfico de Pareto. ¿Qué nos faltaría ahí? Varias cositas. Primero, que este porcentaje es hasta el 100%, no puede llegar hasta el 120% porque no existe algo mayor al 1% o al 100% en cuanto hablamos de porcentajes, ¿verdad? Entonces es 100%, 80, 60 o lo que sea, pero el máximo es 100%. Y en este caso, en lugar del 250, tenemos que colocar el mayor o la cantidad de efectos totales para que sea el máximo en este caso. Entonces, este máximo en lugar de 250 debería ser 403, que es nuestro total de defectos. ¿Cómo realizamos esto? Le damos aquí, clic derecho, en el formato. Vamos aquí a bajar esto. Aquí, en lugar de 1.2, que sería 120, nada más colocamos 1, que significa el 100. Ya lo tendremos ahí al 100. Y aquí hacemos lo mismo. Le damos clic, como ya tenía el cuadro, aquí sería clic derecho, pero como ya teníamos el cuadro, se hable de una vez. Y en lugar de 250, nada más aquí borramos y ponemos el 403, que sería el máximo. Y le damos OK. Y en esto, en lugar del menos 47 que se colocó solo, lo ponemos 0. Y ya tendríamos los datos. Ahora, ¿cómo interpretamos esto? Como ya les mencioné también. Aquí trazamos una línea, podemos ponerla una que se quite fácil, pero es para que lo veamos fácilmente. Vamos a ver acá.
Ujú. Aquí están ilustraciones, se me había perdido. Aquí tenemos una rayita y ponemos aquí. Hay muchas formas de verlo. Esto es nada más para que se vea más fácil. 80%, digamos que es eso. En realidad el 80% ya estaría. Vamos a quitar este. ¿Por qué? Porque esta línea, el gráfico como tal, podemos verlo de diferentes formas. Aquí están. Podemos verlo en negrito. Podemos verlo cuando le ponemos el chart. Podemos verlo aquí en blanco. De diferentes formas. Aquí, esta forma como lo estamos viendo, que me trae ya estas líneas, ya esa línea que yo iba a tirar en realidad ya la tenía. ¿Por qué? Porque esta línea principal que vemos aquí horizontal gris significa el 100%, esta otra es el 90% y esta otra más abajo es el 80%. Entonces, si seguimos esa línea hasta tocar la línea de tendencia, ven que llega hasta acá, y esa línea de tendencia, bueno, o a partir de aquí que toca la línea de tendencia, bajamos de forma vertical. Ahí sí podría insertar una línea para que lo veamos de forma más sencilla. Están ilustraciones. ¿Ves cómo llegó aquí el 80%? ¿Verdad? Que es esta línea de abajo. Hacemos una hacia abajo y ven que tocó con el grosor. Entonces, lo que veamos en esta parte, porque a veces son muchos los de las causas o los defectos, los que vamos en esta parte son las causas que tenemos que ir a atacar. Aquí nada más para que se vea. Que en este caso serían estos dos. Estos dos. Entonces, para eso nos sirve, para solo ir a atacar lo que verdaderamente va a generar ese impacto mayor. Entonces, este 20% de estos defectos o estas causas, que son estos dos únicamente, me van a generar que pueda resolver el 80% del problema. ¿Ok? Y esto es entonces lo que tengo que ir a atacar. Acá el gráfico ya estaría. Lo que podríamos hacer es ponerle nada más el nombre. Pareto. ¿Ok? Y ahí lo tendríamos. Este está bastante grande, pero ahí le pueden cambiar la letra, nada más le dan clic, le cambian la letra, le pueden poner de un color mejor, etcétera. Entonces, este se acomoda solo, este lo podemos poner más arriba. Pero lo importante es que sepan cómo primero graficar lo que es haciendo la tablita, y luego cómo entenderlo, cómo leerlo. ¿Sí? Que es este 80%, que lo que quede de este lado. Una vez que hicimos esto, la línea horizontal y la vertical, entonces tomamos solo esto y esto es lo que habría que ir a atacar. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿No? Entonces, perfecto. Entonces, volvemos a la presentación y aquí es un repaso de este diagrama. El diagrama de Pareto es una gráfica que representa en forma ordenada el grado de importancia que tienen diferentes factores que intervienen en un determinado problema, tomando en cuenta su ocurrencia. Entonces, ¿cuál es la regla 80-20? Que el 80% de las consecuencias provienen del 20% de las causas.
O también lo podemos ver en otras palabras, un pequeño porcentaje de causas tiene un mayor efecto. Ya vimos varios de los ejemplos anteriormente y también se le pone o se le describe de esta forma. Identificar los pocos vitales, o sea, el 20%, y estos pocos vitales representan pocos problemas que aportan una gran cantidad de pérdida, de tal manera que la acción correctiva se aplique donde produzca un mayor beneficio. Y el diagrama de Pareto organiza los factores por orden de importancia y facilita una correcta toma de decisiones. Okay. Entonces, esta es una actividad de reforzamiento que ustedes, cada uno, van a hacer eh, en el tiempo que ustedes crean conveniente, ojalá lo antes posible. Y lo que van a hacer es resolver el siguiente caso, que es hacer el diagrama de Pareto, tal como lo vimos, que lo vimos muy detalladamente para que lo puedan hacer a mano o en Excel, que es de una forma más sencilla. En el examen de esta semana lo que se va a hacer es preguntas eh, de este diagrama que ustedes tuvieron que resolver. Y no va a ser necesario que lo envíen, nada más lo hacen, lo tienen y ya para el examen lo que van a hacer es nada más revisarlo para poder responder las preguntas que vamos a tener en el examen. ¿Alguna duda, consulta? ¿No? Si no, esta sería la clase del día de hoy. Muchas gracias. Buenas noches, hasta luego.